podido terminar. Entonces nos ha solicitado realizar esa clase. Y el test de salida para evitar inconvenientes con las personas que quizás no van a poder asistir el día de hoy. Lo voy a tomar el día sábado, ¿sí? Unas 5 preguntas nada más, sencillas, de acuerdo a lo que realizamos el día de hoy. Y bueno, eso va a ser la nota de test de salida. Y la nota de test de entrada es el trabajo que les había pedido, que era un dibujo esquemático o en todo caso un cuadro o un marco conceptual de todas las arterias que salen de la aorta abdominal. ¿Sí? Eso va a ser la nota de entrada. Entonces, así haríamos con respecto a esas dos notas, que también el doctor Mendoza ya me dijo eso para hacerlo de esa manera. Y a ver, vamos a empezar con esto. Ok, sí ven mi imagen, ¿no? Sí, creo que sí. Ya, sí lo están viendo. Ok. Entonces, en esta clase lo que se va a ver es netamente lo que corresponde al retroperitoneo. Un área bastante estudiada, bastante preguntada, sobre todo para los exámenes de Serum, los exámenes que realizan para ingresar a E-Salud, para el internado, o exámenes de residencia, ¿sí? Son preguntas bastante preguntadas, bastante elaboradas también en ese tipo de exámenes. Entonces, el retroperitoneo, como dice ahí, el retroperitoneo es una cavidad abdominal que se encuentra por detrás de la pared posterior del peritoneo. Entonces, nosotros tenemos límites, ¿sí? Las estructuras retroperitoneales, todas estas estructuras que vemos en esta imagen, por ejemplo, acá vemos el hiato aórtico. Voy a poner un cursor, perdón. ¿Dónde está? Ok, ok. Acá vemos el hiato aórtico, ¿sí? Y en el hiato aórtico que estaba, se recuerdan, el hiato aórtico era parte del diafragma y este hiato aórtico se formaba por los pilares diafragmáticos
tanto pilares diafragmáticos del derecho y del lado izquierdo se unían y formaban un arco, un hiato, es el hiato aórtico, por donde la aorta torácica pasaba a ser aorta abdominal. Si recordamos eso, recordamos entonces que la aorta estaba pegada a los cuerpos vertebrales, ¿sí? Estaba pegada. Entonces, en este caso estamos hablando lo más profundo de la cavidad abdominal, todo lo que está pegado a los cuerpos vertebrales. Y si nos fijamos bien, también a su lado vamos a ver a las venas, ¿sí? A la vena, en este caso a la vena cava inferior. Si bien es cierto su orificio de la vena cava está mucho más arriba, no a la misma altura que la vena, oh, perdón, de la aorta abdominal, sin embargo estos están en la parte posterior, cerca a los cuerpos vertebrales. ¿Qué más vemos acá? Vemos otras estructuras como los riñones. Miren, acá vemos, bueno, acá vemos solamente un riñón, ¿sí? El del lado izquierdo. Vemos atrás en la pared, también vemos al músculo, este es el músculo cuadrado lumbar. Y acá, en este lado, vemos al músculo psoas mayor, ¿sí? El riñón, ¿sí? Junto con su vena renal y su arteria renal, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta que estas estructuras vasculares mucho más gruesas, ¿no? Se encuentran profundo a la cavidad abdominal, ¿ok? Entonces, podemos concluir con esto? Que el retroperitoneo, ¿sí? Es un espacio anatómico situado anteriormente por la pared abdominal, todo esto es la pared abdominal posterior, ¿sí? Y hacia atrás está ubicado por el peritoneo parietal, ¿sí? Es una cavidad abdominal que se encuentra detrás de la pared posterior del peritoneo parietal. Vamos a ver otra imagen. Antes de eso, contenido. Entonces, en el contenido, grandes vasos, aorta abdominal y vena cava inferior. Tenemos ahí dos grandes vasos como contenido. Tenemos también a los órganos urinarios. ¿Qué órganos urinarios? Al riñón, ¿sí? Acá lo que sí también está representado del riñón, el uréter, ¿sí? Este blanquito que está por acá, que viene por acá, viene por acá, viene por acá y se va por acá. La pelvis renal y el uréter, ¿sí? Por encima del riñón, aquí también encontramos a las glándulas suprarrenales, ¿sí? Y bueno, a los nervios. ¿Se recuerdan de los nervios que salían del plexo lumbar? Sí. En la C1 salía el hilio hipogástrico y el hilio inguinal. También lateral a este músculo, el fémoro cutáneo lateral. ¿Sí? ¿Qué otro nervio mirábamos también por ahí? Al fémoro, al génito crural, ¿sí? Que perforaba el psoas mayor. Esos nervios están también en la región posterior, ¿ok? Entonces, riñones, glándula suprarrenal, los uréteres que están acá, la aorta abdominal y la vena cava inferior, ¿sí? Dentro de los principales
órganos retroperitoneales, ¿sí? Otros órganos que están ya un poquito más salidos no están tan posterior, pero sin embargo, porque no lo cubre el peritoneo parietal en toda su totalidad, o el peritoneo no los engloba al 100%, tenemos otros órganos que también están considerados dentro del retroperitoneo. Ahí está el duodeno, segunda, tercera y cuarta porción. La cabeza del páncreas y cuerpo del páncreas. El colon ascendente y colon descendente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ahora sí, la siguiente imagen. Acá. Miren, todo este que está de amarillo, no la de morado, todo lo que está de amarillo viene a ser el peritoneo, ¿sí? El peritoneo parietal sobre todo, ¿eh? Está cubriendo el hígado, cubre toda la pared posterior de la pared abdominal, pasa por encima de la vejiga, pasa por delante del recto, ¿sí? Y pasa por delante de todas estas estructuras que están pegadas a la columna vertebral, ya habíamos visto. Este de azulito será la vena ilíaca, ¿no? Que forman la vena cava inferior. Acá tenemos la aorta abdominal con sus dos ramas distales, las arterias ilíacas, ¿sí? Miren esta pinza, justo donde le marcó la flecha, ¿sí? Ese de rojito, voy a dibujarlo mejor. Este de acá arriba, ahí está, ¿ven? Y acá sale otro tronco, ¿sí? Este primer tronco que está acá arriba dibujado es el tronco celíaco, ¿sí? Sigue bajando a 1 centímetro y sale otro tronco que forma una pinza, ¿se acuerdan? Eso es la vena mesentérica superior y formaba una pinza, ¿sí? Formaba una pinza, sobre todo con la vena o la arteria mesentérica superior. Y también, aquí también hacía una pinza. Aquí también hacía una pinza con este órgano, que es el duodeno, ¿sí? Sobre todo la tercera porción del duodeno, ¿sí? La mesentérica superior de salía. Y bueno, y todas sus ramas, ¿ok? Ahora, todos los órganos que están detrás de este peritoneo que acabamos de ver, que está de color amarillo, ¿sí? Ok, todos esos órganos que están detrás y están dibujadas o coloreadas eh, de un color morado, ¿sí? Esos órganos son los que pertenecen al espacio, al espacio, al retroperitoneo. Y hay una parte, bueno, todo este de moradito es el espacio o el retroperitoneo, ¿sí? Y hay una parte que le denominan o lo denominan el espacio subperitoneal, que generalmente ese espacio está gobernado por voy a apagar este celular. Ok, ahora sí.
Este espacio subperitoneal que está formado generalmente por órganos pélvicos, ¿sí? Y órganos perirectales, ¿ok? Entonces, este espacio prevesical, ¿sí? Por delante de la vejiga, el espacio perirectal, que son estas, ¿sí? Y el tejido, bueno, todo este tejido que envuelve, todo este espacio que lo vamos a encontrar. Recuerden ustedes que el peritoneo no solamente está en la cavidad abdominal, sino gran parte ingresa a la cavidad pélvica, no cubriendo en su totalidad a los órganos pélvicos como la vejiga y y el recto, ¿sí? Sino, y en el caso de la mujer, incluso hasta el útero, los envuelve superficialmente, no en su totalidad, ¿sí? Entonces, este espacio que está ya por debajo o que se encuentra dentro de la cavidad pélvica, también se le conoce como espacio subperitoneal, ¿sí? Entonces, tenemos el retroperitoneo, que es todo esto que está de color morado, ¿sí? Ya habíamos visto qué órganos eran, y también se considera a un espacio subperitoneal, pero que es el lugar donde el peritoneo envuelve a todos los órganos, pero ya que se encuentran en la cavidad pélvica. Y como sabemos, no los envuelve al 100%, sino los envuelve superficialmente. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre retroperitoneo y espacio subperitoneal. Acá está lo mismo que ya hemos estado viendo, el contenido del retroperitoneo, ¿sí? Habíamos visto el duodeno, ¿sí? En su segunda, tercera y cuarta porción, páncreas, la cabeza del páncreas sobre todo, eh, la cola no está incluida acá porque la cola ya está dentro del peritoneo, incluso le forma como una bolsa, pero lo que es el cuerpo, la cabeza y el cuerpo son considerados parte del retroperitoneo. Tenemos los riñones, ya lo habíamos visto, los dos riñones en esta imagen anterior, acá habíamos visto, ¿eh? Los riñones con sus glándulas suprarrenales, ¿sí? Después, ¿qué más vemos? Los uréteres, también lo habíamos visto acá, acá lo voy a dibujar. Los uréteres también estaban dentro de la, vamos a poner otro color. Acá está, acá vemos un uréter, ¿ves? Este es el riñón y acá vemos esta estructura, esta, ok, ¿sí? Eso es el uréter, ¿ok? Ese es el uréter. ¿Qué más vemos? A la aorta, ya lo hemos visto acá también, la aorta abdominal que viene a ser esta con la vena cava, ¿sí? La vena cava inferior. ¿Qué más habíamos visto? Vasos y ganglios linfáticos y los nervios que habíamos mencionado, ¿sí? Los que salían a los costados del nervio, perdón, del músculo psoas y del nervio, perdón, y el nervio que atravesaba el músculo psoas, ¿sí? En conclusión, si nosotros hacemos un corte sagital de esta manera y lo vemos ahora de arriba hacia abajo, lo que vamos a encontrar es eso, ¿sí? Vamos a encontrar este que está de color verde, voy a cambiar de color, ¿sí? Miren, este es el peritoneo, pasa por delante de estos órganos, riñones,
aorta y vena cava inferior pasa por delante y va dando sus hojas, ¿no? Pero si se dan cuenta, en ningún momento envuelve al riñón, ¿sí? Sino pasa por un costado, ¿ok? ¿Qué más vemos acá? Entonces, todos estos órganos, como no lo envuelven, quedan fuera del del peritoneo. Como quedan fuera y están por detrás, es por eso que a todos estos órganos que hemos acabado de leer es el retroperitoneo. ¿Ok? Los dos riñones, la aorta y la vena cava inferior. ¿Sí? Acá lo que podemos aprovechar y recordar que este es el vaso. ¿Sí? Esto es el estómago. ¿Sí? El meso que unía el estómago con el vaso se denominaba gastroesplénico y que era un ligamento, ¿no? Un ligamento de fijación del vaso, ¿sí? ¿Se recuerdan? El ligamento gastroesplénico, ¿sí? ¿Qué más vemos acá? Ahora, el ligamento que unía el estómago y acá suponemos que está el hígado, a eso se va a llamar epiplón menor, ¿sí? Esto sería el epiplón menor. Vamos a ver acá. Todo esto sería el epiplón menor. ¿Sí? Esto, el ligamento gastroesplénico. Y bueno, no vemos otra figura. Ok, vamos a ver. Acá mirándolo transversalmente, perdón, lateralmente, el peritoneo parietal, que es todo esto que está de verde. Mira cómo envuelve al hígado, incluso al hígado no lo envuelve en su totalidad, dejando esta área. Esta área es conocida como área desnuda del hígado. Y es un área donde ni el peritoneo parietal externo ni el peritoneo parietal íntimo, ¿sí? Van a rodear al hígado, o sea, no lo dejan descubierto. Y es por eso que a esa zona se le denomina área desnuda del hígado. ¿Ok? Habíamos visto que el ligamento que unía el estómago, este es el estómago, con el hígado se llamaba epiplón menor. ¿Sí? Es el epiplón menor. Y miren esto, intestino delgado, ¿sí? Acá. El mesenterio también, miren, lo envuelve, ¿sí? Y a través de este mesenterio sí van vasos, ¿no? Vasos como arterias y venas. Esto, que es el intestino delgado y el peritoneo parietal le forma este ligamento, se conoce como mesenterio del intestino delgado. Y si es al intestino grueso como este, está, acá está. Si es al intestino grueso así como esto será mesocolon transverso. ¿Sí? Este sería el mesocolon transverso. ¿Qué más vemos acá? Miren, la cabeza del páncreas está totalmente detrás del peritoneo, por eso también se conoce retroperitoneo. La tercera porción del duodeno, miren, acá también está. ¿Sí? ¿Qué más vemos? Bueno, esta es la disposición de los mesenterios. Es la disposición del peritoneo parietal con el peritoneo visceral. ¿Sí? Las dos van generando estas capas, van envolviendo a estos órganos como el estómago, generándole eh, espacios, ¿no? El espacio peritoneal o si se pegan definitivamente los epiplons, ¿sí?
tanto el epiplon menor como el epiplon mayor. Y esa es la disposición, ¿sí? Entonces, estábamos viendo que el peritoneo, ¿sí? El peritoneo nace por encima de estos órganos que están en la parte posterior. ¿Sí? Acá dos ejemplos le han puesto. Le han puesto el páncreas y la tercera porción del duodeno. No son los únicos, hay muchos más órganos que ya acabamos de ver. ¿Sí? Entonces la función del mesenterio es así, ¿no? Se forma, a los que han estado en práctica, hemos visto cómo se ha formado el mesenterio a través de una línea oblicua, ¿sí? A través de una línea oblicua. Y esa línea oblicua, miren dónde empieza. Voy a ponerle otro color al puntero. Ujú. O acá lo dejamos, ahí está bien. Miren. Ahí está, le acabo de poner todo la raíz a ese lugar que está como una raya ahí, cubriendo en forma horizontal a varios órganos, a toda esa zona se le conoce como raíz del mesenterio, ¿sí? Raíz del mesenterio, porque ya hemos visto, miren, en toda esa raíz del mesenterio que viene a ser todo esto, va a salir los mesos, los epiplons para diferentes órganos, ¿ok? Diferentes órganos. Miren acá, ¿quién está? Esta es la raíz del mesenterio. ¿Quién está detrás de la raíz del mesenterio? Pues el páncreas. ¿Sí? El páncreas se encuentra en la raíz del mesenterio. ¿Quién pasa también a la cavidad abdominal? Es esta. ¿Sí? Ya, la raíz del mesenterio entonces estamos viendo a la cola, ya no lo cubre en su totalidad, pero sí al cuerpo del páncreas, al cuello, a la cabeza del páncreas, mira, pasa justo por encima de la cabeza del páncreas, sí, dejando libre a los vasos mesentéricos ilíacos, sí. Perdón, mesentéricos superior e inferior. En este caso, el mesentérico superior. ¿Ok? Vemos que también pasa y cubre a la segunda porción del duodeno. Eso se llamaría la tercera porción del duodeno. Um, ¿Qué otra relación tiene el mesenterio? ¿Sí? Acá arriba esta estructura que vemos acá, el tronco celíaco, ¿sí? Debajo de esta estructura o debajo de este borde inferior del páncreas, ahí vemos la mesentérica superior y la vena mesentérica superior, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, cuando hablamos de mesenterio, hay que hablar, perdón, hablamos de retroperitoneo, hay que hablar sobre de todos los órganos que se encuentran detrás de la cavidad peritoneal. Sí, de ahí viene su nombre. Ok. Entonces, ¿qué relaciones anatómicas tenemos con el duodeno? Como ustedes ven ahí que esa raíz del mesenterio está pasando por la mitad de la segunda porción del duodeno, ¿sí? Segunda porción de duodeno.
Está pasando también por la cabeza del páncreas, como ven acá. También está pasando por el cuello y también está pasando por la raíz del mesenterio. Perdón, la cola, no, la cola no, el cuerpo del páncreas. ¿Sí? Entonces, su trayecto de esta raíz del mesenterio, si nos damos cuenta, es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, ¿dónde empieza su trayecto de esta raíz del mesenterio? ¿Cómo se llama esta zona del vaso? Flexura, flexura, sí. Duodeno yeyunal, ¿sí? Entonces, esa es la flexura del duodeno yeyunal, ¿no? Acá está, ¿eh? Recuérdense que este es el duodeno, primera porción, segunda porción, tercera porción del duodeno, cuarta porción y empieza el yeyuno. ¿Sí? Entonces, como vemos, el trayecto pasa por esa flexura duodeno-yeyunal, ¿sí? Y la parte final de esa flexura va a llegar a esto que de acá, sigue bajando hacia acá abajo. ¿Y dónde va a llegar esta parte que no acaba acá? Vamos a ver. No está dibujado, no lo ha presentado. ¿En qué parte va a acabar? Generalmente va a acabar en la parte final del ciego, ¿sí? A esa flexura donde está llegando la raíz del mesenterio, que es la unión iliocecal. Entonces, esta raíz del mesenterio va a llegar a ese lugar y ese lugar se le conoce como la unión iliocecal, ¿no? Esto va a seguir bajando, acá no quede esto, ¿ok? ¿Qué más vemos? Eh, ¿Qué otra? Preguntas entonces. La raíz del mesenterio cruza la segunda porción del duodeno, parte de la tercera porción del duodeno, cruza la cabeza del páncreas, el cuello del páncreas, ¿sí? Y el cuerpo del páncreas, ¿sí? Se va a dirigir hasta la fosa ilíaca derecha a nivel de la unión o de la válvula iliocecal, donde se une el ilion con el ciego. ¿Ok? Eh, una de las importancias que tiene esta raíz del mesenterio es justamente esta posición que va de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Eso hace que todos los intestinos que están acá dependan de esta raíz, ¿sí? ¿Quiénes dependen de esa raíz? El yeyuno, el ilion, ¿sí? Miren acá, el yeyuno, el ilion, depende también esta estructura, que es el duodeno, depende de esta estructura, que es el estómago, ¿sí? Este es el colon transverso, perdón, ¿sí? Y este es el estómago. Entonces, todas estas estructuras dependen de esta raíz del mesenterio. Entonces, una torsión a ese nivel va a generar isquemia, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se genera estas isquemias? Generalmente, cuando hay traumatismos cerrados, ¿sí? Cuando hay un traumatismo donde por el golpe toda esta zona se puede
puede sangrar y al momento de sanar todo esto se encuentra cicatrizado y ustedes saben que a nivel intestinal constantemente se está en movimiento para llevar los alimentos, ¿no? Desde el estómago hacia el recto, ¿no? Y su absorción, su digestión, que ya lo deben estar viendo en fisio. Al realizar todos esos movimientos peristálticos, ¿sí? Y cuando esto está, como depende solamente de la raíz, todas estas estructuras pueden en algún momento torcerse, ¿sí? Generar una torsión. Y generar una torsión, como en alguno de sus exámenes les puso, cuando hablamos de meso, ¿sí? Cuando hablamos, ¿dónde está? De epiplón, meso y epiplón, es porque dentro, por todo este conducto, están pasando arterias, venas y nervios. Entonces, uno de estos canales, estos epiplon o estos mesos, como es esto y esto, se doblen, ¿qué va a generar? Que este órgano deje de recibir sangre. Y si deja de recibir sangre, ¿qué va a pasar? Se va a morir. ¿Sí? Esa es una de las grandes importancias y las complicaciones que puede observarse. ¿Sí? ¿Qué más vemos? Y las ramas de la aorta abdominal. ¿Sí? Las ramas de la aorta abdominal, ya habíamos visto tres grandes grupos primero, ¿sí? Acuérdense de esto, voy a poner otro color de esta. Tronco celíaco, mesentérica superior y hacia abajo la mesentérica inferior, ¿sí? Los tres grandes vasos, ¿sí? Tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, ¿sí? Del tronco celíaco arribita nada más nacen estas arterias, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que iban al diafragma, que son las arterias diafragmáticas inferiores, ¿sí? Ok, después de esa que nacía, hacia abajo estas las más reconocidas, que son las venas, perdón, las arterias renales, ¿sí? También que vemos que a los costados, y están numerados del 1 al 4, son las venas, perdón, las arterias lumbares. La lumbar 1, la lumbar 2, la lumbar 3 y 4. Y a cada lado lo mismo, ¿no? La lumbar es 3, 4 y 5. Perdón, lumbares del 1 al 4, porque la lumbar 5, ¿de dónde sale? De una arteria de que nace la bifurcación. Antes de que se bifurque la aorta abdominal en ilíacas, ¿sí? Esa bifurcación se conoce como arteria sacra media. Y de esa arteria sacra media que está solita acá abajo, nace la lumbar 5. Entonces, la lumbar 5 no nace de la aorta abdominal, ojo. No me vayan a presentar su dibujo con la aorta abdominal, la quinta arteria aorta abdominal saliendo, ¿sí? La aorta lumbar, perdón, saliendo de la aorta, ¿sí? Entonces la quinta lumbar sale de la arteria sacra media. Y luego también vemos estas dos a los costados, ¿eh? Uno por acá y uno por acá, ¿sí? Esas son las arterias gonadales, ¿sí? Y las arterias gonadales, si es mujer, va a ser la arteria ovárica. Y en el caso del varón, va a ser la arteria testicular. ¿Me esperan un momento, por favor?
Ya, ok. Entonces, estas son ramas de la aorta abdominal, ¿sí? Entonces, como para... Ya, sí. Entonces, como para recordar esto. Entonces, el retroperitoneo, ¿qué viene a ser el retroperitoneo? Todas las estructuras orgánicas que se encuentran detrás del peritoneo, ¿sí? Todas estas estructuras que se encuentran detrás del peritoneo, todo esto que está en morado, ¿sí? Ese es el espacio peritoneal, ¿sí? Habíamos visto que su pared anterior de este retroperitoneo era la pared posterior del peritoneo, porque este de morado es el retroperitoneo. Y su pared posterior era todas estas estructuras que son los cuerpos vertebrales, ¿sí? Que se encontraban ahí. Y el espacio subperitoneal es todo aquello que se encuentra debajo del peritoneo. Este es el peritoneo, llega acá, ¿sí? Entonces, todas estas estructuras que se encuentran por debajo del peritoneo, que generalmente son pélvicas, como les decía, a eso se conoce como espacio subperitoneal. ¿Sí? Esa es la diferencia. Son los órganos que se encuentran debajo del peritoneo y el retroperitoneo, como su mismo nombre lo dice, son estructuras anatómicas que se encuentran por detrás del peritoneo. ¿Sí? Entonces, contenido del retroperitoneo. ¿Sí? Para que lo anoten. Riñones, glándulas suprarrenales, uréteres, que lo he pintado de amarillo, aorta abdominal, vena cava inferior, vimos también acá donde está el páncreas, miren, acá está atrás el páncreas, ¿sí? ¿Qué más vemos? Al duodeno, sobre todo su segunda porción, tercera y cuarta porción que están detrás, ¿sí? El colon, miren acá el colon está por detrás, colon descendente y hacia atrás este colon ascendente, ¿sí? En total, ¿cuántas estructuras hemos mencionado que se encuentran detrás del retroperitoneo? Son 9 estructuras que se encuentran en el retroperitoneo. Riñones, su glándula suprarrenal, uréteres, aorta abdominal, vena cava inferior, páncreas, duodeno, segunda, tercera y cuarta porción, colon descendente y colon descendente. Ascendente, perdón. ¿Ok? Entonces, generalmente, bueno, lo que yo veo, lo más común en mi especialidad es que cuando un tumor se genera en esta zona del retroperitoneo, ¿cuál es el riesgo de metástasis? El riesgo de metástasis es a cualquiera de estos 9 órganos que les acabo de mencionar. Es por eso que cuando hay una metástasis en el retroperitoneo, la mayoría de los tumores que se generan ya nosotros lo consideramos como de cuarto grado, porque es fácil que se disemine desde acá hasta abajo rápidamente. ¿Sí? Esa es una de las grandes importancias clínicas que yo veo dentro de mi especialidad, que es oncología. Sin embargo, existen otras, ¿no? Por ejemplo, la inflamación del páncreas, acá, por
Problemas de la aorta. Ustedes saben que la aorta también se diseca, genera aneurismas. Y esa disección puede generar dolor en el páncreas o inflamación. ¿Sí? Creo que en uno de sus casos clínicos colocaban también algo parecido, si no me equivoco. Eh, la pancreatitis, una lesión en el páncreas. Ustedes saben que el páncreas produce sustancias pancreáticas, ¿sí? Estos líquidos, estos líquidos que te ayudan a digerir, que te ayudan a digerir, como han visto en fisiología, ya deben haberlo visto, te ayudan a digerir proteínas, carbohidratos y grasas, ¿sí? Entonces, estas sustancias, si tienen contacto con otras partes del cuerpo que están en el retroperitoneo, ¿qué va a pasar? También los va a empezar a digerir. Claro que no se van a absorber, sino se van a necrosar, se van a morir, porque ese líquido los va a empezar a destruir, ¿sí? ¿Alguna vez ustedes habrán escuchado que el ácido del estómago, y sí, de hecho lo han escuchado, el ácido del estómago es tan fuerte que si nosotros le echamos en una gota a un pedazo de plástico o de madera, ese ácido clorhídrico del estómago lo puede hacer hueco, ¿sí? Lo puede disolver. Que en parte tiene cierta razón, porque en el páncreas los líquidos que se producen, justamente esas sustancias, ya, las sustancias, las proteináceas, la colecistocinina y otras sustancias más que se producen, están hechas justamente para digerir, para destruir esos alimentos que ingresan por el duodeno, porque saben ustedes que todas esas sustancias llegan al duodeno a través del conducto pancreático, ¿sí? Entonces, en una pancreatitis no sucede eso. En una pancreatitis se puede necrosar un pedazo de páncreas y ese líquido ya no sale al duodeno, sino se esparce por todo el retroperitoneo. ¿Y qué va a pasar? Va a confundir a estos órganos como si fueran alimentos y los empieza a destruir, ¿sí? Entonces, son enfermedades en las cuales sabemos que se encuentran en el retroperitoneo y la actuación tiene que ser inmediata. Con ese último caso que les digo de una pancreatitis, el paciente incluso tiene que llegar a UCI, no puede ser tratado en una clínica, no puede ser tratado en hospitalización, nada más. Incluso llegan pacientes a estar en UCI por días, semanas, incluso hasta meses, hasta que se recuperen, ¿sí? Hasta que limpien toda esa sustancia que ha sido diseminada por todo el retroperitoneo. Y han visto que son más de 9 estructuras anatómicas que pueden verse afectadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más vemos? ¿Qué más habíamos visto? Y las ramas de la aorta, ¿sí? Antes de eso, nos estamos olvidando. El espacio subperitoneal. Así como hemos visto órganos del espacio del retroperitoneo, en el espacio subperitoneal, tal como está acá, que está debajo del peritoneo, también tenemos órganos, ¿no? Si en el otro eran nueve órganos, acá va a haber un múltiplo también de 3, pero va a ser 6. En el retroperitoneo, 9 órganos, y en el espacio subperitoneal van a ser 6. ¿A quiénes tenemos? Vejiga, recto, el uréter. Recuerden que a la vejiga va a llegar el uréter por los costados. Entonces, esa parte del uréter se conoce como uréter vesical o uréter distal. Los órganos pélvicos femeninos, en este caso, tal como está la imagen, sería la
el útero, ¿sí? Eh, y en el caso del varón sería acá abajo la próstata, ¿sí? Perdón, debajo de la vejiga sería la próstata. Y bueno, como en todos sitios, hay vasos y nervios, ¿sí? Vasos serían las arterias ilíacas comunes y nervios serían los plexos lumbo, en este caso no, los plexos sacro, ¿sí? Que ya se encuentran en la parte inferior. Entonces, esa es la diferencia entre peritoneo y retroperitoneo. Ahora, en el caso del peritoneo, hay que saber lo que acá ha querido presentar el doctor Mendoza, es que no es que esta bolsa, este peritoneo envuelve a los órganos en un desorden. No, no es porque por acá se dobla y empieza a envolver un órgano y nuevamente se dobla y empieza a envolver otro órgano, no, sino que tiene un orden, ¿sí? Y ese orden habíamos visto acá, que va de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿sí? Aproximadamente nace en el cuerpo del páncreas, ¿sí? ¿A qué nivel? L2. ¿Y dónde descendía al final? A nivel del ciego. ¿Dónde está el ciego? Fosa ilíaca derecha. Entonces es prácticamente de esta manera diagonal. ¿Por cuáles son los órganos que están por donde nace la raíz del mesenterio? Va a ser el cuerpo del páncreas, cuello, cabeza, en conclusión, el páncreas, ¿sí? El duodeno, detrás del duodeno, ¿quién está? La aorta. ¿Quién más está atrás? La vena cava inferior, ¿sí? Y hacia este lado, ¿a quién vamos a encontrar? Al uréter, ¿ves? Acá está el riñón y por acá debería bajar el uréter. Esta imagen no ayuda muy bien, pero estos serían los órganos a quienes cruza la raíz del mesenterio. Entonces, ¿de dónde a dónde va? De L2 a la fosa ilíaca derecha. ¿A quienes cruza? Duodeno, páncreas, vena cava inferior, aorta abdominal, y bueno, acá no se ve al uréter derecho. ¿Ok? Entonces, tiene esa organización. Y de ahí se distribuye para empezar a englobar a cada uno de estos órganos. ¿Sí? Si se va al colon, se llamará mesocolon transverso. Si se va al intestino delgado, mesenterio del intestino delgado. ¿Sí? Del mesocolon se une al estómago, formando esta gran cavidad que es el epiplón mayor. Del estómago se va al hígado, formando el epiplón menor. ¿Sí? Y dejaron toda esta cavidad aquí arriba, que es la famosa transcavidad de los epiplones. ¿Ok? Entonces, el mesenterio y el peritoneo, al envolver los órganos de la cavidad abdominal, no es en desorden, sino es a través de una raíz, la famosa raíz del mesenterio, que es esta. ¿Sí? Ramas de la aorta abdominal, sus tres primeros troncos anteriores, tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior. ¿Sí? Lateralmente empezamos con las diafragmáticas o frénicas, como está acá, inferiores. Luego vemos la suprarrenal media, las renales, renal derecha, izquierda. Luego vemos las lumbares, tanto derecha e izquierda, pero del 1 al 4. Y hacia atrás, la sacra media, antes de que se bifurque, medio centímetro hasta 1 centímetro antes de que se bifurque la aorta abdominal en
ilíacas, se forma la sacra media. Y de la sacra media se forma la lumbar 5. Estas que parecen como diagonales son las arterias gonadales. Si es varón, arterias testiculares. Y si es mujer, arteria ovárica. ¿Ok? Esas son las ramas de la aorta abdominal. ¿Qué es lo que lo van a dibujar? Claro que ustedes lo van a hacer mucho mejor. ¿Sí? ¿Y cómo se forma la vena cava inferior? La vena cava inferior se forma. ¿Quiénes van a ingresar acá? Voy a poner otro color de puntero. Pluma. Ok, miren, esas lumbares, ¿sí? Acá hay una lumbar, ¿sí? Acá hay otra lumbar y acá hay otra lumbar, ¿ve? Las venas lumbares van a empezar a irrigar. Pero quienes lo forman son estas. Estas dos venas que están acá, que son las venas ilíacas comunes. Estas, ¿ven? Esas son las venas ilíacas comunes. ¿Quiénes también son tributarias? Las venas lumbares, las que acabamos de ver ahorita. ¿Sí? ¿Quiénes más llegan ahí? Las venas gonadales, sobre todo la vena gonadal derecha. Debería ser esta, no, esta es la izquierda. Debería ser una vena que viene por acá, así. Vena gonadal derecha. Esta vena gonadal derecha llega a la vena cava inferior. Y la izquierda no llega a la vena cava inferior. ¿A dónde llega? A la vena renal izquierda, ¿no? Por eso no está considerada esto, ¿sí? No vayan a poner izquierda. Es la vena gonadal derecha. ¿Quién más llega a la vena cava inferior? Estas arterias, perdón, estas venas. Las venas renales, tanto izquierda como derecha, ¿sí? ¿Quiénes más llegan? La vena suprarrenal derecha, ¿sí? La vena suprarrenal derecha también llega directamente, no está dibujada, pero acá llegaría la vena suprarrenal derecha, ¿ok? La vena suprarrenal izquierda, ¿a dónde llega? También llega a la vena renal izquierda, ¿no? Entonces tampoco está considerada acá. Las venas frénicas inferiores también llegan acá, ¿no? Este es el diafragma más o menos acá a este nivel y llega acá. Una acá y llega otra acá. Y las venas hepáticas, ¿dónde encontrábamos las venas hepáticas? Lo vimos hace un par de semanas, lo vimos en el hígado, ¿sí? Las venas suprahepáticas o hepáticas también se les conoce, que son tres: hepática derecha, hepática izquierda y hepática media. ¿Ok? Entonces, todas estas son tributarias de la vena cava inferior. Y la vena cava inferior, ¿dónde llega? Va a llegar a la aurícula derecha. ¿Ok? A ese nivel va a llegar la vena cava inferior. Y las fascias renales, ¿sí? La fascia renal. No sé si hay otra imagen, a ver, voy a ver. No, ya con eso acaba. Ok. A ver, otra. Acá está. Si ustedes se dan cuenta, acá los riñones, voy a poner otro puntero. Acá. Acá está el riñón, acá está el riñón. Lo que está de verde sería el peritoneo. Entonces el riñón se encuentra por detrás del peritoneo. ¿Sí?
Sin embargo, esta parte, esta porción, que aparentemente en esta imagen lo vemos como libre, ¿sí? Esto era antes parte del peritoneo, cuando cuando la persona es generalmente infante, sino que poco a poco se ha ido fibrosándose y alejándose. No tiene vasos, ¿sí? Y ha dejado envolviendo esta parte. Se alejó del retroperitoneo, ¿sí? Entonces, ahora, como se ha fibrosado a toda esta zona, voy a pintar mejor. Ya, a toda esta zona que se ha fibrosado, ya es considerada como un tejido o la fascia, ¿no? Que es un tejido conectivo. ¿Sí? Ese tejido conectivo, si ustedes se están dando cuenta, así como lo acabo de dibujar, está envolviendo los riñones, está envolviendo el órgano que está encima de los riñones, que son las glándulas suprarrenales, y acá. Lo que estoy marcando generalmente es esta línea que está en blanco. Le voy a poner otro color porque ya se está perdiendo. De celeste. Aquí está uno. Y acá está otro. ¿Sí? Está entonces, miren, acá abajo está envolviendo al riñón, esa glándula que es la glándula suprarrenal, ¿sí? Al riñón, y a esta grasita que está envolviendo a todos estos dos órganos, que es la grasa perirenal, ¿sí? Entonces, pregunta de examen también, ¿a quién envuelve la fascia renal? Ahí lo estamos viendo, envuelve al riñón, a la glándula suprarrenal y a la grasa perirenal, ¿sí? Esa fascia tiene otro nombre, esta, que está adelante, esta lámina que está adelante y que estoy pasando nuevamente el cursor, márquenlo porque esa es su pregunta famosa del doctor Mendoza, es la fascia de Gerota. Esa es la fascia anterior o fascia de Gerota, creo que ahí está el nombre, no lo veo, así. Lámina anterior y posterior de la fascia renal. Esta lámina anterior se conoce como fascia de Gerota y la lámina posterior tiene otro nombre, de Zuckerland, ¿sí? Zuckerkant. Lo voy a escribir acá, a ver. Ojalá se puede escribir. Pluma. Acá. Vamos a escribirlo. Entonces la anterior es así tal como está, de Gerota le dicen, y la posterior es la fascia de Zucker. Ya. Es la fascia de Zuckerkant. ¿Sí? Ok, entonces la fascia renal, ¿a quién envuelve? Miren, ahí está la lámina anterior y posterior. Envuelve al riñón,
la glándula suprarrenal y a la grasa, ahí está, ¿ve? La grasa perirrenal. A la grasa perirrenal que ven de amarillo, aquí, acá, ya la encontré. Esa es la cápsula adiposa del riñón, ¿sí? Que es muy diferente a la fascia de Gerota, no se equivoquen, ¿sí? La cápsula adiposa es la grasa, que es muy diferente a la fascia de Gerota, ¿sí? En práctica a veces se equivocan, ¿no? Ven la grasa y dicen esa es la fascia de Gerota, no. Si tú buscas en esa grasita que está envolviendo el riñón, ves una lámina, o es la fascia de Gerota si es anterior, o es la fascia de Zuckerkant si es la fascia posterior, o en la cara posterior. Sí, veo un mensaje, me parece. ¿Dónde están los mensajes? Se me fue. A ver, voy a ampliar esto. Alguien mandó un mensaje. Acá está. Habría, no lo veo. Algo hice malo. Y ahora sí, otra vez volví. Ya, la fascia, acá dice la fascia lateroconal. La fascia lateroconal, a ver, ¿dónde la encontramos? Déjame acordar. Acá debe estar. ¿Dónde está? Este es la fascia renal, ¿sí? Si esta es la fascia renal, debe estar uniéndose con la fascia parietal posterior. Acá hay una unión. Y la otra, no se ve. Ya. Esta parte de la porción, si no me equivoco, igual lo voy a volver a buscar. Esta parte de la fusión, donde está uniéndose la fascia renal posterior, la fascia renal anterior, con la fascia o el peritoneo parietal, ¿sí? Porque este es el peritoneo parietal. Este engrosamiento, si no me equivoco, a esto le denominamos o se le denomina fascia lateroconal, ¿sí? Entonces, sí, pues, es la unión de la hoja anterior con la hoja posterior y el peritoneo parietal que está en esta parte, ¿sí? Pero si yo no me equivoco, no, sí, esta debe ser, porque en la parte inferior, que también es importante, no está toda la imagen, lamentablemente, porque en la parte inferior, acá abajo ya, en esta parte inferior, se comunica con la cavidad vesical,
¿sí? Con el espacio vesical. ¿Por qué es importante eso? Porque cualquier infección que suceda en esta zona retroperitoneal, en esta zona donde está el riñón, esta infección puede diseminarse fácilmente hasta la vejiga. O también porque hay personas, y sí estoy seguro que ustedes lo han escuchado, cuando tienen infección urinaria, ¿sí? Mencionan que les arde la planta de los pies o que les pica o les da sensibilidad en los genitales, justamente porque a través de estos espacios, ¿sí? De estos espacios se transmiten algunas fibras nerviosas o los radicales libres, las citoquinas, las interleuquinas y todas esas sustancias tóxicas pueden diseminarse fácilmente a través de esta fascia hacia abajo, llegando a esa zona perineal o a la zona vesical, ¿sí? Entonces, este espacio no está solo, sino tiene comunicación en la parte inferior con el uréter distal. Y es por eso que los dolores, ¿no? Incones, infecciones, hacen un reflejo del dolor hacia esa zona. ¿Por qué a la planta de los pies? Porque al irritar los nervios que están en la fosa ilíaca, ¿sí? Que son nervios que van a ir directamente al pie también. Es por eso que algunas personas cuando tienen infecciones a nivel renal sienten un escozor, un aumento de temperatura a nivel de la planta de los pies. ¿Ok? ¿Qué más debemos saber de esto, de la fascia renal? Su, a nivel posterior, bueno, está relacionado con el cuadrado lumbar, ¿sí? Y el cuadrado lumbar, ¿con quién más está al costado? Con el psoas mayor, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué me le han puesto ahí? Un caso clínico, ¿no? Entonces, los traumatismos abdominales, así como lo he puesto en este caso, traumatismo abdominal cerrado, un traumatismo abdominal cerrado, ¿sí? No hay que dejarlo porque como no ven sangre, como no ven lesiones, porque está cubierto por la pared abdominal, no lo dejen cerrado así, o no lo dejen sin examinar, sino que detrás de la cavidad abdominal tenemos fascias que están cubriendo órganos, así como esto, la fascia renal que cubre al riñón, a la grasa que está cubriendo, que es la cápsula, a la glándula suprarrenal, tenemos grandes vasos, arteria abdominal y sus ramas, tenemos la vena cava y todas sus tributarias, tenemos los órganos retroperitoneales, tenemos los órganos que están dentro del peritoneo, ¿sí? Y tenemos órganos retroperitoneales, que son 9, y tenemos órganos o espacios, órganos en el espacio subperitoneal. Entonces, en traumatismos cerrados, nunca cometan el error de dejarlo y mandarlo a su casa porque no ven nada detrás de la pared abdominal. Ahora hay tomografía. Lo primero que tienen que hacer es pedirle una tomografía. Si no tienen tomografía cerca del lugar donde trabajan, una ecografía. ¿Sí? Y si no tienen ecografía, mínimo tienen que pedirle
Una, mínimo tienen que pedirle, no sé si ya me está viendo, no me está viendo nada, creo. Mínimo tienen que pedirle una radiografía de pie. Es lo mínimo que tienen que pedirle al paciente, ¿sí? Para ver si ha habido perforación o no ha habido perforación. No sé si hay una lámina más por ahí. Mira, esto es endoprótesis de la aorta abdominal, ¿no? Mira, ve, se puede hacer prótesis de la aorta abdominal incluso. Es tan grande que necesita, ya se puede hacer ese tipo de procedimientos. Entonces, eso era lo que el doctor me había encomendado y de todo lo que hemos hablado, que es básicamente los órganos, que es la fascia renal, a quienes se envuelve, qué comunicación tiene con la parte inferior, las ramas de la aorta abdominal, las tributarias de la vena cava, y qué más. Y nada más sobre todo eso, 4 preguntas para el examen de salida, pero para evitar, estoy seguro que no han asistido todos hoy día, y para evitar eso de que se queden alumnos sin nota, el día sábado les tomamos un fast test de 4 preguntas y eso va a ser la nota de salida, ¿sí? Su nota de entrada ya tienen ahí su dibujo y eso, ya con eso cumplimos con esta semana, ¿ok? Entonces, hasta ahí sería lo que estaba pendiente de esa clase y el sábado ya vemos todos los órganos en la práctica, pues. Ya de todo lo que es este retroperitoneo. Ok, ¿alguna pregunta adicional? Ligarda, Vega Trujillo, Yomira, Lorena, ahí está. Doctor, una pregunta. Este miércoles no vamos a tener clases de teoría por lo que es las Olimpiadas. ¿Le comentó el doctor Mendoza si vamos a tener recuperación o algo así? Mm, tienen razón, creo que no va a haber. Mm. Bueno, mañana yo me encuentro con él, mañana voy a estar en la Continental. Le voy a preguntar y le voy a comunicar a su compañera Vega, ¿sí? Para que les pueda informar. Si no es así, si no hay nada, tendré que tomarles un examen, por Sócrates, no hay de otro. Sí, porque ya tenemos que cerrar esos exámenes. Sí, ya les hago, unas cuantas preguntas de lo que hemos visto en el Sócrates vía virtual nada más. Sí, pero si tenemos clases, normal, damos una práctica de entrada y salida el día sábado. No, doctor, el sábado sí nos han dicho que va a ser normal, sino yo decía por clase del doctor Mendoza, que es el miércoles. El miércoles, Ujú. ya, pero claro, ese es su examen. Prácticas no creo que haya, ¿o sí? No. Sí, doctor, el inconveniente es con el día miércoles, como son las Olimpiadas, se va a cancelar las clases. La consulta sería Ah, si qué examen vamos a tomar como examen de entrada. tiene razón. Ya. Lo más probable es que me deje o me diga que también les deje un trabajo, como para que ustedes lean. Lo más probable, si es que me dice que no va a llegar a realizar su tarea, su exposición, me va a pedir que les dicte yo la exposición algo resumida y les deje un trabajo como práctica o como examen de entrada. ¿Sí? El de salida sería lo que veamos ese mismo día. Nada más, lo más probable, pero igual yo les confirmo. Yo voy a encontrarme el día de mañana, voy a conversar con él y a ver qué me dice.
Ok, entonces quedamos así. ¿Alguna pregunta adicional? Álvaro Giuseppe, Goyas, Paitán, Lazo, Molina, Melo también estaba ahí, lo he visto ahí dando vueltas. Todo claro, profesor. Ok, excelente. Aquí más he visto, Ligarda también. Aliaga también por ahí vi que levantó la mano hace momentos. Ya, entonces quedamos así entonces, más bien muchas gracias. Hasta el sábado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta el Chao, sábado. chao, sábado.